Acompáñenme, por favor. En el capítulo 9 del libro de Josué hay algo aquí bien importante, gloria a Dios. Hay algo aquí bien interesante, hay algo aquí digno de poder recordar, ¿no? Gloria a Dios, y de tener en cuenta. Mire, capítulo 9, libro de Josué. Nos vamos a encontrar con un título que dice astucia de los gabaonitas. Gloria a Dios. Ustedes saben que ahora vamos a compartir la historia, o parte de la historia de los gabaonitas, gloria a Dios, pero en aquellos días, esta gente, los de Gabaón, los gabaonitas, hicieron uso de la astucia para acercarse a donde ellos veían que estaba la bendición. Y esto es lo interesante, ¿no? Nosotros podemos hablar solamente de la astucia, del engaño que llevaron adelante, etcétera, etcétera. Pero lo interesante aquí es que los de Gabaón, los gabaonitas, reconocieron la grandeza del Señor. Miren, vamos a compartir esta palabra juntitos. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, desde el Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mire, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, recuerde que tanto Jericó y Jai fueron dos victorias que el pueblo del Señor tuvo. Cuando los de Gabaón escucharon esto, oyeron, ¿no? Gloria a Dios, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, todo el pan que traía para el camino seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y lo de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Entonces los del pueblo de Dios, los de Israel, respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con ustedes? Ellos le respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Ay, 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 mire. Nos podríamos centralizar en el engaño que llevaron adelante, porque la verdad se pusieron ropa vieja, ¿no? De repente ellos quisieron, lo lograron en un momento, engañar a Josué y al pueblo del Señor, diciéndole que venían de tierras lejanas, que habían justamente las inclemencias del tiempo y lo largo del camino, justamente les hizo toda esa ruina, ¿no? Y estaban allí con despojos, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a centralizar allí. Yo quiero que nosotros veamos algo muy interesante, porque dice que ellos oyeron de la fama del Señor. Entonces, oyeron lo que hizo el Señor en Egipto, oyeron lo que había pasado con Jericó y en Jai, o sea, oyeron del Señor. Ahora fíjense si esto no es de alguna manera lo que nos ha pasado a nosotros. Muchos de nosotros en algún momento, tal vez lejos del Señor, ¿no? Sin fe, sin Dios, sin esperanzas, escuchamos del Señor. Hemos oído del poderoso Dios de Israel, ¿verdad? Y muchos de nosotros algunos escuchamos sus prodigios, milagros, maravillas, testimonios, de repente en otros hermanos, oímos sobre cosas tan poderosas como que Cristo es la solución, Cristo es la salida. El hecho que llegaron reportes a nuestra vida, ¿verdad? De la misma manera que llegaron a los de Gabaón. Entonces ellos se acercaron. Pero volviendo a repetir, dejando de lado la astucia y todas sus artimañas, que luego les salió caro, ¿no? Vamos a dejar eso un poquito. Pero fíjense de la manera en que ellos llegaron al Señor y cómo se quedaron. Mire, gloria a Dios. Fíjense, ay Señor amado,
En el capítulo 9 del libro de Josué, en el versículo 4, dice, usaron de astucia, se fingieron embajadores, pero mire qué interesante lo que hicieron. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos, cueros de vino, donde ponían el vino, ¿no? Cuero de vino viejo, roto, remendado, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y pan mohoso. Entonces fíjense cómo se presentaron ellos, ¿no? Se presentaron con vestiduras viejas, se presentaron con un pan ya echado a perder, se presentaron con zapatos rotos. Gloria a Dios, qué tremendo esto, por favor. Zapatos rotos. Ahora mire, fíjense, vamos al libro de Efesios, en el capítulo 6. Mire. Efesios 6, a ver el versículo 14, 15, por allí, acompáñame. Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, dice el escritor de Efesios, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué hay que tener en los pies? El apresto del Evangelio de la paz. Gloria a Dios. Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Qué tenían puestos los jabonitas? Zapatos viejos. Amén. Zapatos viejos. Ahora, fíjense, es interesante porque calzado los pies, las sandalias, el apresto del Evangelio, o sea, todo tiene que ver con preciosos son los pies de aquel que anuncia, ¿no? Las buenas nuevas. O sea, fíjense que todo esto tiene que ver con el caminar, con el anuncio de las buenas nuevas. Ahora, los gabaonitas no sabían demasiado de las buenas nuevas, como tampoco nosotros sabemos demasiado de las buenas nuevas. A medida que empezamos a caminar en el Señor, empezamos a recibir esa instrucción divina de parte del Señor y debemos calzarnos, ¿qué cosa? Las sandalias, amén. O sea, un calzado nuevo. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Entonces, yo quisiera que nosotros pudiéramos ver aquí, en esta historia, el error que cometieron los de Gabaón. Porque si ellos se hubieran acercado con la verdad, se hubieran acercado, se hubieran humillado ante el Dios de Israel y hubieran pedido su cobertura, ¿qué hubiese hecho el Señor? Hubiese cambiado sus vestiduras viles por ropas de gala. Amén. Entonces, pero no hicieron esto ellos, usaron de astucia, bueno, sus tretas, sus cositas para allí, pero el hecho es que se llevaron las vestiduras viejas, se llevaron todo lo viejo, se llevaron su pan, ¿no? Mozo, por favor. Y esto es una de las características que a veces nosotros los hombres tenemos. Y lo interesante de esto es que el camino que el Señor nos propone, porque ¿cuánto entienden esto? El Señor se está proponiendo una nueva vida. Amén. Es importante esto, o sea, en Cristo, yo soy creyente, vos sos creyente, si nosotros no nos encontramos con esa nueva vida y empezamos a vivirla y a disfrutarla, estamos perdiendo nuestro tiempo. O sea, una de nuestras metas tiene que ser descubrir esa nueva vida que tiene el Señor en nosotros. Entonces, si nosotros nos vamos, pero con cosas viejas, trasladamos lo viejo a lo nuevo que el Señor nos quiere dar, la cosa se va a complicar, por favor. Ahora, ¿qué sería de repente trasladar lo viejo? Y esto es muy interesante, porque, mire, yo recuerdo que hace ya unos años atrás, el Señor me habló y me dijo, te quiero con otra identidad y con otro mensaje. Gloria a Dios, qué tremendo esto, por favor. Entonces, recuerdo que yo no lo entendí demasiado en su momento. El tiempo fue haciéndome entender. ¿Cuánto entiende que el tiempo y el Espíritu Santo te hace entender muchas cosas, ¿no? Amén. Entonces, a medida que fui comprendiendo de qué se trataba, pero no pasaba de más allá de una sospecha. Gloria a Dios. Hasta que el Señor fue acentuando su palabra en mi corazón y comprendiendo hacia dónde nos quería llevar. El hecho es que los primeros tiempos, los primeros momentos,
de ese nuevo tiempo que el Señor había dictado, yo estaba como los gabaonitas. Me había llevado todo lo viejo, por favor, y andaba con todo eso a cuesta. Entonces, ¿cómo funcionaba? Si tenía que poner, ¿no? Tenía que estar calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, pero yo tenía los zapatos viejos, algo iba a fallar, algo no iba a funcionar. Entonces, lo interesante es que todos nosotros tenemos esa tendencia. El Señor nos marca un cambio de rumbo, nos marca un tiempo nuevo, pero nosotros lo emprendemos, pero agarramos, ¿no? Agarramos lo viejo y empezamos a marchar con lo viejo. Hasta que el Señor me dijo, no, así no va a funcionar. Así de esto no se trata. Vos tenés que comprender que el camino es nuevo y es vivo. Gloria a Dios. Un camino nuevo y vivo. Ese camino nuevo y vivo es desconocido. Al ser desconocido uno siente cierta inseguridad. ¿Cuánto le pasa eso? Cuando uno anda por un camino desconocido, ¿no? Sienta algo así como, ¿no? ¿Qué cosa? No lo conozco, no sé cómo será, qué me encontraré por el camino. Gloria a Dios. Y el Señor nos quiere sorprender. El Señor nos quiere... ¿Cuánto entienden esto? El Señor nos quiere sorprender en el camino que tiene preparado para nosotros. Porque de repente ocurrirán situaciones, viviremos experiencias en donde el Señor va a mostrar su gloria. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Mire, lo interesante de esto es que aquí los gabaonitas, como también de repente nos puede ocurrir a nosotros, emprendemos un camino nuevo, pero con cosas viejas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que despojarse de lo viejo. Mire, acompáñenme un minuto, mire. Vamos al libro de los Hechos. Y fíjense, aquí hay algo interesante. Hechos 1:1. Mire, gloria a Dios. Esto es bien importante. Gracias, Jesús. La promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora fíjense, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús, ¿cómo? Que Jesús comenzó. Habló de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Mire. Es muy importante que nosotros atendamos y respetemos el orden de la palabra. Acá dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ay, gloria a Dios. Entonces fíjense que esto es bien importante, porque en un nuevo camino, porque a los gabonitas les esperaba una nueva vida, como también nos toca a nosotros, la cosa que cambia, porque el Señor va a esperar que nosotros atendamos a esta palabra y que primero hagamos antes de enseñar. ¿Qué significa hacer antes de enseñar? Significa dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, nosotros vamos a empezar a hacer antes de hablar. Pero nosotros somos propensos a hablar antes de hacer, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el Señor empieza a cambiarlo todo. El Señor empieza a cambiarnos el rumbo, a enderezar nuestros pasos, a llevarnos ¿dónde? A llevarnos al puerto donde Él tiene ya pensado llevarnos. Él es nuestro gran capitán, ¿cuánto no entiende? Mire, gloria al Señor. Fíjense qué tremendo, ¿no? En Éxodo, capítulo 3, versículo 5, atendamos, Jesús primero hacía, después enseñaba. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que hacer antes de hablar. Ay, qué lindo. Mirá, acá está Moisés, otro personaje bíblico importantísimo. Dice, no te acerques, le dijo el Señor aquí, a Moisés. Y miren lo que le dijo. Para que podamos comprender esto es cuando el Señor le habla a Moisés a través de la zarza. O sea, un encuentro poderosísimo. Moisés quedó allí, ¿no? Frente a semejante situación, imagina una zarza que le habla, ardiendo. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¡Qué tremendo! Si vemos lo que se nos enseña en Efesios, que tenemos que calzarnos con el apresto del Evangelio, lo que el Señor le dice a Moisés aquí es sacate los zapatos viejos. Amén.
Y no está diciéndole que ponete unos nuevos, anda a comprar la zapatería, comprate unos nuevos. No, le está diciendo, quítate todo aquello, ¿no? Todo aquello que estás calzando, aquello que te está conduciendo. Los pies tienen que ver con el caminar, los pies tienen que ver con el andar del hombre. Entonces, nosotros ya tenemos un andar, una forma de andar, una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y fíjense en esto, nos dice por un lado que los gabaonitas se vinieron con los zapatos viejos y tuvieron problemas. A Moisés se le dice, sacate los zapatos, gloria a Dios. Efesios nos está diciendo que nos tenemos que calzar el apresto del Evangelio. Ay, Señor amado. Entonces, la cosa acá se pone, ¿no? Se pone curiosa al menos, ¿no? Porque parece que en este camino nuevo que el Señor tiene para nosotros, tiene cosas nuevas. Y nuestro andar tiene que ser nuevo. Nuestro andar tiene que ser distinto. Y la guía la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Mire, vamos a avanzar un poquitito más. Miren lo que dice Cantares, capítulo 7, versículo 1. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Mire, Cantares 7:1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de manos de excelente maestro. ¿Tienen una traducción viviente? Buscame una traducción viviente un instante, por favor. Gloria a Dios, Él está aquí. Gloria a Dios. Qué hermosos son tus pies con sandalias. ¿Con qué? Con sandalias. Gloria a Dios. Oh doncella y princesa, las curvas de tus muslos son como joyas y la obra de un habilidoso artesano. Cuando nosotros leemos Cantar de los Cantares, hemos comprendido a través de la revelación del Espíritu Santo que vemos allí una figura maravillosa entre un amado y una doncella. Si esto lo trasladamos a nuestra vida, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro Señor y la iglesia. Porque el Señor, fíjense que menciona a la iglesia como su amada, menciona a la iglesia como esa futura esposa que se va a casar con Él en las bodas del Cordero. Entonces, para que nuestros pies sean hermosos, ¿verdad? Esto es tremendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, hermanos, dejar que el Señor nos renueve. Amén. Que el Señor nos renueve. Ay, por favor, gloria a Dios. Qué hermosos son tus pies con sandalias. Cuando nosotros nos ponemos sandalias, ¿qué pasa? Y se ven los pies. Gloria al Señor. Amén. Y si tenés las uñas largas, y si tenés callo, y si hay hongos, ¡ay, qué feo! Amén. Entonces, antes de ponerse las sandalias, ¿qué hay que hacer? Y bueno, una visita ¿no? Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Allí están las hermanas sacándose la dureza, ¿no? Gloria al Señor, ¿verdad? Claro que es así o no. Ahora fíjense que es importante esto, porque cuando la Biblia habla de los pies, habla de estar relacionando con nuestro caminar, con nuestras costumbres. Esas costumbres viejas con las costumbres nuevas. Ay, ay, ay. Esos zapatos viejos con los zapatos nuevos. Esas vestiduras viejas con las vestiduras nuevas. Entonces es muy importante. Fíjese cuando en la parábola del hijo pródigo, ¿qué pasó allí? El hijo que había abandonado su casa regresa, y ¿cuál es la orden que da el padre en aquel momento? Saquen ese vestido y un vestido nuevo. O sea, le cambió la cobertura, le cambió, ¿no es cierto?, las vestiduras. ¿Por cuál? Por una nueva. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que el camino del Señor es algo nuevo y desconocido para nosotros. Lo interesante de esto es que hay distintas etapas en este camino. Distintas etapas. Fíjense, a veces no comprendemos exactamente las etapas y empezamos a pelear con el Señor. Ay, 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 por favor. Entonces, esto es lo mismo que ponerse sandalia con media. ¿No es cierto? Entonces vos tenés las uñas negras, te pones la media y listo. Gloria a Dios, ¿no? Vos tenés los callos, los tapamos con un par de medias. Pero tarde o temprano tenemos que ayornarnos, ¿verdad?
porque si no vamos a estar en pleno enero, febrero con medias y sandalias, vamos a estar medio desubicados. Entonces vamos a tener que, tarde o temprano vamos a tener que dejar que el Señor trabaje. Amén. El Señor trabaje con nuestra manera de caminar, que el Señor trabaje con nuestro andar, con esas viejas costumbres. Ay, Señor amado, mire. Vamos a avanzar otro poquito. Ay, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 10. Mire qué interesante lo que encontramos aquí. Gracias, Señor. Dice el versículo 10, te vestí de bordado. Y acabamos los pies. Y dale con los pies, pastor. Te calcé de tejón. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Todo maravilloso, pero vamos a observar los pies. Mire, te calcé de tejón. Tejón es un animalito que tiene una... ¿Cuánto conoce el tejón? Gloria a Dios. El tejón es un animalito que tiene una particularidad muy tremenda. Dice que puede venir una serpiente, lo pica el tejón, ¡pum! Y resucita el tejón este. Una cosa tremenda, o sea que absorbe el veneno de la serpiente y no sé cómo lo procesará su cuerpo, el hecho es que al ratito se levanta y comienza a andar otra vez, gloria a Dios. No lo mata, o sea, es más, el tejón es el enemigo más poderoso que tiene la serpiente, porque la mata. Entonces, fíjese que no es casualidad que el Señor utilice esta figura para hablarle a su pueblo. Te calcé de tejón, gloria a Dios. O sea, en este caminar nuevo se nos va a dar autoridad sobre la serpiente. Y la serpiente, fíjense, la serpiente, nosotros lo podemos ver en el principio. ¿Qué hizo la serpiente en el principio? Vino con engaños. Entonces, cuando nosotros nos ponemos las sandalias correctas, ¿amén? Y el Evangelio empieza a fluir en nuestra vida, las buenas noticias empiezan a fluir en nosotros, empieza a cambiar nuestra mente, empieza a cambiar nuestro corazón, no vamos a ser presa del engaño. ¿Por qué? Porque el Señor nos calzó con tejón. No sé si soy claro, gloria a Dios. Mire, vamos a avanzar otro poquito para ver si entendemos esto. Mire, gloria a Dios. Marcos 10. Mira, hay muchos versículos que nos van a hablar de cambios en nuestra vida, ¿no? Marcos 10. En Marcos 10 encontramos algo interesante. Marcos 10, vamos al capítulo, ay, qué lindo es el Señor, 40. Mira. Ay. Vamos a ver un par de versículos menos. Acá. Mira. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Qué le dijo? No sabéis lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Entonces aquí el Señor responde a una pregunta que le hacen, ¿no? De quién iba a estar sentado a su derecha, quién va a estar sentado a su izquierda. O sea, quién lo iban a acompañar allí en el reino. Entonces el Señor les dice, mire, esto no lo decido yo, gloria a Dios. Amén. Esto es algo que el Padre lo tiene preparado de antemano. Lo interesante de esto es que si nosotros observamos esto, dice, y para prestarle bien atención, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero hay algo reservado. El Señor siempre tiene algo reservado para el futuro. Y nosotros queremos entenderlo todo aquí. Nosotros queremos, es interesante poder abrir nuestro corazón hacia las buenas nuevas, hacia el Evangelio de la paz, teniendo en cuenta que hay cosas que el Señor tiene preparado para el futuro, cosas que tiene reservadas para el futuro. Siempre tiene algo para sorprendernos el Señor. Y nosotros antes de caminar, antes de ponernos los zapatos nuevos, queremos a ver cómo será la cosa. Gloria a Dios, amén.
¿cómo será esto? ¿Cómo será aquello? Cuando vamos a una zapatería, ¿qué hacemos? Nos probamos los zapatos, nos miramos en el espejo y empezamos, ¿no? A ver cómo se camina, ¿verdad? Y ya nos trasladamos y ya, ay, no sé, ¿me servirá esto para caminar? A ver, y no sé, qué sé yo, a veces son medios duros. A ver, dame otro. Entonces nos probamos otro, porque ya nos estamos trasladando. Y cuando salga con mi señor y me lleve a mirar vidriera, me van a doler los pies, entonces tengo que conseguirme algo más blandito, ¿no? Entonces, el apresto del Evangelio es uno. Las sandalias que el Señor nos tiene para proporcionarnos son una. Nos van a calzar perfecto. Es muy interesante esto. Jamás nos harán daño. Pero no hay espejo. No hay espejo para ver cómo nos calzan. Tenemos que tener fe y confianza en que es el calzado correcto para la travesía que tenemos por delante. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Viste? Si nosotros tenemos que correr una carrera, ¿qué nos vamos a comprar? Zapato tapa aguja no nos vamos a comprar, ¿no? No vamos a comprar unas zapatillas acorde a la situación. Bueno, el Señor sabe lo que tenemos por delante y nos dará el calzado justo. ¿Cuánto entienden esto? No solamente el calzado, sino también las vestiduras justas. Gloria a Dios. Si yo tengo que caminar por el desierto, y si nos ponemos un pullover y una campera, ¿cómo quedaremos? ¿No? Con el calor del desierto. No nos va a ser muy útil. Lo más probable es que lo dejemos por el camino. El Señor sabe lo que nos espera. Es bien interesante esto. Porque nosotros no lo sabemos. Porque el camino del Señor es desconocido. Pero ahí está el hombre y la mujer de fe, que deposita su fe en el Señor, se toma de la mano del Señor y empieza a caminar, despreocupándose de todo lo que va a pasar mañana, y qué va a pasar pasado, pero mirá si me pasa como la otra vez, y mirá, tranquilo, vamos a creer en el Señor, tomémonos de su mano, vamos a demostrarle al Señor que realmente estamos confiados en Él, y vamos a transitar el camino que Él nos tiene preparado para todos nosotros. ¿Cuánto entienden esto? Mire hermano, estos gabaonitas se prepararon por las dudas. Amén. Entonces prepararon y montaron todo un escenario en donde las cosas, mire, no les fue demasiado. Volvamos a Josué capítulo 9. Mire, zapatos viejos, gloria al Señor. Ahora mire, el versículo, a ver. En el 9 le dice, tus siervos han venido de una tierra muy lejana, gloria al Señor, ¿no es cierto? En el versículo 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, ¿verdad? Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. ¿Y qué hacían? Les mintieron, gloria a Dios, y habitaban en medio de ellos. Salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra el liderazgo, porque los habían engañado y no los mataban. Pero habían juramentado que no lo harían. Se habían comprometido a no hacerlo. Mire, mas todos los príncipes, versículo 19, respondieron a toda la congregación, nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no lo podemos tocar. Esto haremos con ellos, dijo el versículo 20. Los vamos a dejar vivir, para que no venga la ira sobre nosotros a causa del juramento. ¿Verdad? Dijeron pues de ellos los príncipes, dejarlo vivir, y fueron constituidos leñadores. ¿Qué hicieron con los gabonitas? Fueron leñadores, gloria a Dios, y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque si nosotros nos seguimos comparando un poquito con los gabonitas, que agarraron cosas viejas y la trasladaron a un tiempo nuevo, y esto le fue problemático en el camino, le trajo muchos inconvenientes. Mire lo que les pasó
justamente por no dejarse renovar y no tomar lo nuevo y ir realmente no con astucia, sino con un corazón sincero ante el Señor y dejarse llevar por el Señor. Dice que los constituyeron leñadores y aguadores. El tema está en que ellos trabajaban, ¿verdad? Acarreaban agua, pero no la bebían, solamente lo indispensable. Porque estaban enojados en el pueblo del Señor. No es que, o sea, trae el agua, pero lo justo y necesario para que sobrevivas, nada más. Porque vos no te lo mereces porque nos engañaste. ¿Amén? Entonces, esto es tremendo, porque esto es figura de muchos de nosotros que podemos estar en la iglesia, ¿verdad? Pero tomamos lo indispensable nada más, ¿verdad? Tomamos lo indispensable, no podemos beber del agua. ¿Por qué no podemos beber del agua? Porque tenemos los sacos rotos. Amén, por favor. Es tremendo. No podemos beber del vino nuevo. ¿Por qué? Porque odres viejos. Entonces, es muy importante. ¿Por qué tenemos el ejemplo del odre viejo? Porque si no hay un renuevo, el vino nuevo se echa a perder en un odre viejo. ¿Por qué tenemos el ejemplo de los remiendos nuevos en un saco viejo? Porque también se va a echar a perder. Entonces tiene que haber un renuevo en nuestra vida. Y uno de los grandes problemas que tiene la cristiandad es transitar en un camino nuevo, pero con cosas viejas. Y aquí en este ejemplo lo vemos. Llamándolo Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? ¿Dónde vivían esto? En medio de ellos. En medio, gloria a Dios. Ahora fíjense, ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y le dijeron, como fue dado a entender a tu siervo que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os habría de dar toda la tierra, y que habría de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto, hacer con nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová. Qué tremendo, en el lugar que Jehová eligiese, y lo son hasta hoy. O sea, siervos, ¿verdad?, que llevan agua, pero no la pueden beber. Solamente lo indispensable. No pueden disfrutarlo. Fíjense qué tremendo. Leña para que el altar arda, pero dejaban la leña y se iban, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros avancemos en el camino del Señor, pero siempre con cosas viejas, nos va a traer problemas en el camino. Es muy importante despojarnos. Fíjense, yo les estoy hablando y con autoridad les digo lo que le digo, porque cuando el Señor me dijo, yo te quiero con otra identidad, te quiero con otro mensaje, yo empecé a caminar con la misma identidad, con el mismo mensaje, pero por otro camino. Y la cosa no me funcionaba. Porque, ¿qué está pasando, Señor? ¿Cómo puede ser esto? Gloria a Dios. Porque esto no puede ser así. Hasta que pude comprender que el rumbo cambió. ¿Cuántos saben que en nuestra vida los rumbos cambian a veces? Cuando cambia el rumbo, hermano mío, tenemos que saber que el Señor nos está conduciendo, nos está llevando. Por lo tanto, tenemos que abandonar todo lo viejo. Yo siempre recuerdo una reflexión que me contaron de un camionero que venía por la ruta. Ustedes saben que hay gente que hace dedo en la ruta, ¿no? Y es riesgoso a veces levantar a alguien que hace dedo. Pero sin embargo, él le dijo, no, acá en la cabina no, si querés anda atrás, en la parte de atrás del camión. Entonces el mochilero se subió a la parte de atrás del camión. Y en un momento este camión iba por una zona allí montañosa. Entonces mientras conducía el camionero veía el reflejo de la sombra del camión en la ladera de la montaña. Y veía la sombra de su camión y veía sobre la carga al mochilero que estaba sentado viajando, pero con la mochila puesta. Y pensó que sonso este mochilero, ¿no? Porque no se saca la mochila y descansa mientras viaja. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo a veces somos sonsos y en vez de despojarnos de todo aquello que no tenemos que llevar para entrar en el reposo del Señor y caminar libre,
lo que estamos haciendo es llevar cargas que no tenemos que llevar. Estamos llevando cosas que no tenemos que... Estamos andando con un calzado que no es el que tenemos que andar. Esto es muy importante entenderlo. Por favor, ellos llegaron con zapatos rotos, pero después el Señor te va a enseñar a caminar. Mira lo que me pasó a mí. Gloria a Dios. Yo llegué a Cristo con los zapatos rotos. ¿Cuántos tuvieron los zapatos rotos alguna vez? El agujerito ahí en el medio, ¿no? Que tenés que poner el cartoncito. Bueno, gloria a Dios. Así estábamos en el Señor, hermano. ¡Ay, qué tiempos aquellos, hermano querido! Gloria a Dios. Fíjense que esto es tremendo porque luego de un tiempo el Señor nos bendice. Y yo dije, gracias, Señor, gloria a Dios. Gracias porque con los zapatos rotos tuve que empezar a caminar distinto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya antes no me importaba si pisaba alguna baldosa floja. Ahora ya la cosa se complicaba porque se te mojaban las medias. Entonces ya había que tener más cuidado en el caminar. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Esto es tremendo, por favor. Entonces, yo cuando tenía que orar en la iglesia me ponía a orar siempre contra la pared para que nadie me vea los zapatos rotos, porque me ponía así, ¿no? Entonces, en un momento se muere el tío Pepe. Cuando se muere el tío Pepe, me llama la tía Tita. Y la tía Tita me dice, sobrino, venite para acá porque el tío Pepe me dejó un montón de zapatos acá que obviamente no va a usar más. Entonces allá me fui yo con la bolsa y los zapatos del tío Pepe. Gloria a Dios. Y yo estaba contento. Estaba contento porque digo, gracias Señor, basta de zapatos rotos, gloria a Dios. Gracias Jesús. Pero el tema está en que el tío Pepe era chueco para adentro y yo chueco para afuera. Entonces vos imaginate que cuando me puse los zapatos del finado, ¡ay, Señor amado! Yo andaba medio así, ¿no? Medio tambaleando, gloria a Dios. Y el Señor tiene humor cuando trata nuestra vida. Yo siempre lo digo, tiene humor el Señor. Tiene humor porque, fíjense que la ayuda, la bendición venía de Él. Venía de Él, no venía. Gloria a Dios por los tíos, los quiero mucho, fue una bendición grande para mi vida. Pero no había ayuda de Egipto que nos pudiera alcanzar, ¿no? La ayuda venía del Señor y venía a su tiempo. Pero imagínense ustedes, hermano mío, que el tiempo cambia, ¿no? Y cuando cambia el tiempo, el Señor te dice, bueno, a partir de ahora, zapatos nuevos. Pero vos decís, y no, pero justo ahora me voy a comprar zapatos, tengo otras necesidades. Más vale, le sigo poniendo un cartoncito, sigo caminando con estos zapatos viejos y no sé, compro algo que sea más útil, gloria a Dios. Entonces, a mí los zapatos del tío Pepe me dieron bárbaro, porque no tuve que invertir en el tiempo nuevo que se avecinaba. Pero el Señor no estaba hablando de eso. El Señor estaba diciendo, yo te voy a mostrar un caminar nuevo, distinto. No es con la ayuda de Egipto, no es con la ayuda de lo conocido. Este camino es nuevo, es desconocido. Y hay un momento en la vida de todo creyente donde el Señor te pondrá contra la espada y la pared. ¿Y por qué te pondrá entre la espada y la pared? Porque yo creo que el Señor se cansa a veces de nosotros. Aunque nos ama mucho, pero se cansa de nosotros. Se cansa de que siempre nosotros estamos buscándole el pelo al huevo. Siempre estamos viendo a ver de qué manera nos podemos rebuscar aquí, hacer allá, ver cómo meto la cuchara. Y el Señor dice, no es así. No es así. Jamás usaste este tipo de sandalia. Jamás. Es un camino nuevo, es un camino vivo. Te lo tenés que calzar. Gloria a Dios. Te voy a calzar con tejón. ¿Cuánto tuvieron zapatos de tejón? No, o sea, no, ninguno de nosotros tuvo zapatos de tejón. Entonces es algo nuevo, algo distinto. Y hasta que nosotros no entendemos esto, la serpiente nos pica. Porque la serpiente cuando ve el tejón, ahí sabe lo que le espera. Amén. Pero fíjense que esto es tremendo. La naturaleza de la serpiente. Fíjense que es tremendo. La serpiente sabe que el tejón le va a ganar, pero va y lo pica igual. ¿Por qué la naturaleza de la serpiente? ¿Cuánto entienden esto? Esto es tremendo. Pero si tu mamá serpiente, ¿no? Ya tuvo su experiencia con los tejones y vos lo viste, ¿no? Si tu hermano serpiente vio, por favor, entonces la serpiente te decir, no, a mí no me va a pasar. Sin embargo, va y lo pica porque es su naturaleza. Ahora, fíjense, lo interesante de esto es que la serpiente siempre va a venir a picar, pero si nosotros no estamos con el calzado de tejón,
¿qué va a pasar? Eso va a ser mortal para nosotros. Por eso tenemos que caminar con ese calzado nuevo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuánto tiene? Mire, acompáñeme un poquito, mire. Gloria a Dios. Decirle que está al lado tuyo, me parece que la cosa viene por los pies. Mire, gloria a Dios. La cosa viene por los pies. Ay, Señor. Bueno, vamos a salir un poquito de los pies. Vamos al libro de Éxodo 16. Éxodo 16, en los primeros versículos, mira. Dios da el maná. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel. El pueblo del Señor empezó a caminar. Y vino al desierto de Sin. Si nosotros vemos lo que era Elín y lo que era Sin, era complicado y una diferencia muy grande. Elín era un paraíso y Sin era un desierto. ¿Qué está entre Elín y Sinaí? A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos en las ollas de carne. Ustedes saben que cuando yo tenía los zapatos rotos y estaba empezando a caminar con el Señor, los hermanos venían y contaban testimonio. Dios me bendijo, Dios me prosperó, Dios no sé, y de todo le dieron. Y yo con los zapatos rotos. Y todo contaban testimonio, pero yo estaba calladito la boca. Yo ni ay decía, porque imagínate qué voy a decir, sí, ¿no? Gloria a Dios. Entonces fíjense que esto es tremendo, porque hay una etapa en el camino del Señor donde parece que es medio como frustrante la cosa, ¿no? A esta gente le pasaba lo mismo. Ojalá no hubiésemos muerto. Mirá, allá en Egipto comíamos pan hasta saciarnos. Y acá nos sacaste a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo. Gloria a Dios. Amén. Y el pueblo saldrá y recogerá. Pero mira lo que dice: diariamente, un día a la vez. La porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces quiere decir que hay momentos en donde el Señor nos llevará a vivir un día a la vez y a recoger la porción de un día. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro? En la oración maravillosa que nos enseñó. Dános el pan, ¿no? El pan nuestro de cada día. Cada día viene el pan. Ahora mire lo que pasaba acá, gloria a Dios. En el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El sexto día, para ellos, ¿qué día era? El viernes, porque el séptimo era el sábado. Entonces, lo interesante de esto es que el viernes viene una provisión doble. Ustedes van a notar que vos andas vendiendo en la calle, ¿no? ¿Qué pasa los viernes? Se trabaja más. Entonces, los que tienen comercio más o menos ven que esto se da. El viernes es un día que se trabaja más que otros días. ¿Por qué? Porque ya está establecido, es una ley que la estableció el Señor, hermano. Fíjense qué tremendo esto, por favor. El viernes. Yo me recuerdo que los viernes era un lío ir al centro allá en Buenos Aires. Estaba lleno de coches, la gente que viajaba en colectivo y en subte. El viernes iba con el coche, gloria a Dios, ¿no? Se iba con el coche porque ahí, entonces, se consumía más nafta, ¿no? Se consumía más de todo. Las cocheras trabajaban mucho más. Todo trabaja más el viernes. ¿Por qué? Porque el sexto día venía el doble. Porque venía luego el día de reposo. Ahora mire, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. A la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. El hecho es que el pan que ellos recibían, el pan del cielo, ellos tenían que tomar la porción para un día. Y había quienes guardaban un poquito más, porque decían: bueno, hay tanto pan que más vale guardemos un poquito. ¿Y qué pasaba con lo que guardaban? Se descomponía. Entonces al otro día, imagínense, el otro día decía: qué bendición, hoy ya tengo para todo el día, porque ayer guardé para hoy también. Y cuando iban, ¿qué pasaba? No servía el pan.
tenían que volver a depender del Señor. Si todo esto lo trasladamos a nuestra vida, en nuestro caminar ocurre lo mismo. El Señor buscará de alguna manera que nosotros aprendamos a depender de Él. No es que Dios es malo, que te quiera hacer sufrir, que te quiera hacer padecer, que quiera que estés insegura porque no sabes lo que va a ser de vos mañana. No, el Señor tiene un futuro de bendición para todos nosotros, pero nos hará vivir experiencias como esa. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a confiar en Él. Esto es tremendo. Yo empecé a caminar en el Evangelio y pasaron años, hermano, y nunca entendí por qué yo tenía que andar con los zapatos rotos. Hasta que un día, después de algunos años, ¿no? Nunca había entendido, ¿sí? ¿Por qué vos permitiste que yo ande con los zapatos rotos? Gloria a Dios. Y no lo podían comprender. Una oportunidad, nosotros estamos trabajando en Quilmes y nos llaman y nos invitan para que vayamos a La Plata. Y antes de llegar a La Plata hay un paraje en donde teníamos que hacer una escalita ahí y íbamos a estar en una reunión en ese lugar. El paraje se llamaba El Peligro. ¿A dónde te vas? Al peligro. Y nos llevó al peligro, gloria a Dios. Cuando llegamos en El Peligro, era un peligro, hermano. Pero el asunto es que entramos allí en El Peligro, tuvimos la reunión con los hermanos, una bendición grande, y había allí un pastor, había un siervo del Señor, ¿no? Que él no vivía en ese lugar y cuando nosotros salimos de allí lo llevamos hasta la ruta que ahí tomaba un bus que pasaba por ahí. El asunto es que cuando íbamos charlando con este siervo, exactamente lo mismo. Y por una extraña razón, en ese viaje que no era tan largo, nos viene a contar de que él tenía los zapatos rotos en el Señor. Y yo digo, acá me está hablando el Señor, acá esto no es casualidad, acá. Y yo paré la oreja y escuché, ¿no? Porque él contaba, ¿no? Las experiencias que había tenido el Señor y cómo el Señor lo había hecho, lo había apretado tanto. ¿Pero por qué razón? Para que aprenda a confiar en Él. Esto es tremendo, por favor. Y en su testimonio nos contaba que en un momento él agarró un trabajito, era albañil, agarró un trabajito y se fue corriendo y se compró un par de zapatos. 2 días, chau el zapato. Se le rompieron los zapatos. Vuelta otra vez a los zapatos viejos y a la plantilla de cartón, ¿no? Y ya se empezó a poner mal, porque dice, pero ¿por qué, Señor, estás permitiendo esto? Zapatos nuevos, todos rotos. Pero bueno, el asunto es, hermano mío, que el Señor lo había, y yo escuchaba, ¿no? Y digo, con razón. Y me acordé del tío Pepe, ¿no? Y de la chuequera del tío, y cómo sufría yo más con los zapatos. Bueno, lindos los zapatos del tío Pepe, pero no podía caminar yo con eso, sufría como loco. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque no había nada mejor que esos zapatos rotos en aquellos días. Y el Señor lo permitía. Y este siervo de Dios en un momento decía, ustedes saben, qué tremendo, porque yo me juntaba con la junta pastoral allá de mi lugar de residencia, ¿no? Y allí iban todos de traje, y todos trajeados, y unos zapatos nuevos, pero ni suela de goma llevaban los siervos de Dios de allá. Y yo iba con mis zapatos rotos. Gloria al Señor. Y si yo me di cuenta que en esos momentos lo que ocurría era que, ¿qué hacía yo? Me iba al fondo. Me iba al fondo porque me daba vergüenza. Me decía, no, vengas, pastor, siéntese acá. Y le escapaba para atrás, ¿no? Gloria a Dios. Y porque ni para la pomada tenía encima. Entonces, yo me di cuenta que el Señor estaba trabajando con mi ego personal, con mi orgullo, con mi soberbia. Y tuvo que tratarme. Y yo dije, amén. Gloria a Dios. Entonces, hay cosas que a veces no entendemos inmediatamente, pero el Señor se va a encargar de hacernos entender. Fíjense, tal vez el Señor puede usar esta mañana para hacernos entender algo. No podemos seguir cargando cosas viejas. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en un momento, cuando llama a los suyos, ¿qué les dijo? No lleven alforja, no lleven nada. ¿Qué les estaba diciendo? No lleven nada. Luego, en la segunda etapa, ¿qué les dice? El que no tenga espada, que se compre uno. Venda su capa y se compre una. ¿Amén?
Entonces ya la cosa cambió. ¿Por qué cambió? Cambió porque ya le había dado la instrucción para el nuevo tiempo. Cambió porque ya les había marcado el camino nuevo. Entonces, en la primera etapa no podía entrar nada de atrás. No podía entrar nada viejo. En la segunda etapa llevan a llevar lo nuevo. Y fíjense que le habla la espada. Cómprense una espada. El Señor les estaba diciendo vayan a pelear con la espada. Les estaba diciendo que lleven la palabra que yo les di, la palabra que Él les dio es palabra de vida, amén, espíritu y vida. Entonces esa era la espada que ellos necesitaban. Y se tenían que despojar ¿de qué? De todo lo viejo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. ¡Ay, Señor amado! Mira, ¡ay, qué lindo! Gracias al Señor. Marcos, qué lindo es el Señor, hermano. Marcos dijimos. Vamos a Marcos capítulo 2. Gracias, Señor. Versículo 22. Mire, Marcos 2, 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora fíjense, ¿quién es el que tiene para nosotros el vino nuevo? El Señor. Si hay un odre viejo, ¿qué va a pasar? No lo va a echar. No lo va a echar. ¿Por qué? Porque se echa a perder. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros necesitamos un renuevo en el Señor. Ese renuevo en el Señor, ¿qué será? A ver, mira. Vamos a avanzar al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Mira, hermano, gloria a Dios. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Un día el Señor me dio este versículo y no lo entendí. Pero fíjense, anda, come tu pan con gozo. Si veníamos hablando del pan, estamos hablando del alimento que Él tiene para nosotros, lo nuevo que Él tiene para nosotros, lo cual nosotros debemos comer con gozo. Pero cuando ellos comían, lo comían pensando en Egipto. El pueblo no lo comía con gozo, decía otra vez maná, otra vez sopa, ¿no? Otra vez maná. Y se ponían a pensar, la cebolla, los pepinos, se reflejaban en la dieta vieja. Y el Señor dice, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón. Qué lindo es esto, por favor. Entonces, fíjense, las obras ya eran agradables, las obras que pueden llegar a ser. Y de repente nosotros empezamos a asistir a la iglesia, nos empezamos a congregar, estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Ayudamos a nuestros hermanos, qué sé yo, muchas cosas buenas podemos hacer. Las obras son agradables, pero ahora come el pan con gozo. ¿No? O sea, yo el pan lo como, pero la verdad que con gozo. Gozo. El pan con gozo. Recibir el alimento con gozo. Hay una etapa en donde a nosotros nos queda el sabor del pan de Egipto. ¿Cuánto entienden esto? Y el Señor nos va a cambiar la dieta. Mire, hermano mío, yo recuerdo que nosotros teníamos una costumbre en Egipto. Y todos los domingos a la mañana íbamos, nos compramos unas facturas que hacían en la panadería allá en San Martín, que eran riquísimas, ¿no? Gloria a Dios. Entonces siempre comíamos esas facturas para la mañana y desayunábamos con facturas, gloria a Dios. Y eso no fallaba, ¿eh? Eso no. Es más, a veces tirábamos la factura, porque ni se comía, entonces, tirala. Total, mañana compramos otra, gloria al Señor. Cuando llegamos a Cristo, imagínate si teníamos los zapatos rotos, el Señor nos tenía que educar, ¿no? Gloria a Dios. Y recuerdo que llegaba los domingos y uno anhelaba el cañoncito con dulce de leche, el vigilante, ¿no? con la pastelera, ¿no? Y mirábamos el bolsillo. Gloria a Dios. Entonces, en aquellos días ponen una panadería nueva en el barrio. Y vivíamos en Zárate, en el norte de la provincia. Entonces llegamos allí, esa panadería, a conocerla. Y claro, panadería nueva, llena de ofertas, llena de, ¿no? de todos sus precios nuevos, todas las novedades.
Y yo miraba los cartelitos, ¿no? Acá no llego. El merengue con dulce de leche tampoco. No, y no llego. Y por allá atrás había unos panes medio raros, medio así, medio largos, ¿no? Y ahí me daba el presupuesto. Entonces digo, ¿y eso qué es? Entonces me dice, es un pan dulce. Pero no el pan dulce que nosotros conocemos de la fiesta. Un pan, forma de pan, pero dulce. Sin relleno, sin fruta, sin nada. Y yo digo, y bueno, por lo menos, aunque sea un cachito del sabor de la factura, que, ¿no? De verdad te lo estoy diciendo, ¿eh? Y entonces íbamos allí y comprábamos el pan dulce este que nos vendían en Zárate. Y lo comíamos con un gozo. ¿Cómo lo comíamos? Con gozo. Porque nos hacía recordar a las facturas de Egipto. Mire la dureza que a veces tenemos, hermano. Y nos sentamos ahí con la pastora y nos comíamos el pan dulce y añorábamos los días de Egipto. Cuando revoleábamos los cañoncitos porque sobraban y comíamos el pan dulce. ¡Ah, qué rico!, ¿no? ¡Qué bárbaro! Tremendo. No podíamos comprar carne. La carne era un lujo. Un día ponen una carnicería. Don Raúl se llamaba, el carnicero. Y entró a poner unas ofertas tremendas y era una cosa que te vendía 1 kilo de bife por monedas, ¿no? Y allá fuimos. Y veníamos, ¿no?, con nuestros bifes de costilla y ya relamiéndonos por el camino, porque digo, qué bueno esto. ¡Ay, hermano! Con cortafierro voy a cortar. Durísimo. Pero nosotros nos sentábamos ahí, nos poníamos la servilleta, ¿no? Y trabajamos duro para comer el... ¿Por qué? Ustedes se ríen, pero por ahí hay que pasar, ¿eh? Pero, ¿dónde está el tema? El tema está en que nosotros pensamos que estábamos en Egipto y no nos dábamos cuenta dónde estábamos. No nos dábamos cuenta. Yo me imagino el Señor, hermano, el Señor mirándonos a nosotros. Y nosotros sin entendimiento, cabezones, caprichosos, renegando de la dieta nueva del Señor, por favor. Esto es tremendo. Tremendo. Hasta que un día, mire qué tremendo, yo me puse a llorar. Porque estábamos en la iglesia y los hermanos estaban haciendo el cielo raso de la iglesia. Un lugar muy grande era, ¿no? Entonces venía el pastor a trabajar y venían algunos hermanos también a ayudarle. Y venía el mediodía. ¿Y qué se hace al mediodía? Nobleza obliga, gloria a Dios. Y había que hacer la comida. Entonces nos miramos con Marcela y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque acá está el pastor, está el hermano José, está uy, Dios mío. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y teníamos una caja de primicias, como tenemos por allá. Entonces nos fuimos a la caja de primicias, miramos y había un paquete de polenta mágica. Uno. Y una lata de Inca, ¿no?, que también un diosito tenía dibujado ahí, de tomates, gloria a Dios. Entonces, la pastora se hizo una polenta. El paquete de polenta no era el más grande, viste que uno más grande y uno más chico, era el más chiquitito. Pero había un montón de gente, gloria a Dios. El asunto, hermano, que yo no sé lo que pasó allí, pero la fuente de polenta era inmensa. Y la puso sobre la mesa. Comimos todos, hermano, gloria. Yo comí así la polenta, ¿no? Pero cuando hay hambre, no, gloria. Entonces, tremendo. Entonces ahí empecé a entender lo que el Señor dice en su palabra. Te dice tener hambre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para que aprendamos, hermano. Porque nosotros sin Él no entendemos nada. Nosotros sin Él no tenemos la instrucción correcta para esta nueva vida. Tenemos la instrucción de Egipto. O sea, en Egipto a lo mejor tú te la rebuscas porque más o menos sabes cómo es la vida allá afuera. Pero en el Señor no. En el Señor las cosas son nuevas. En el Señor las cosas son distintas. Entonces, la instrucción tiene que cambiar. Las vestiduras tienen que cambiar. Los zapatos tienen que cambiar. Todo tiene que cambiar. Y eso tiene que ser una predisposición de nuestro corazón, porque si no es muy difícil aceptar lo nuevo. Siempre vamos a estar luchando, siempre vamos a estar peleando. Fíjense, la Biblia dice claramente,
que el Señor fue molido por nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Por nuestra rebelión, gloria al Señor. ¿Y qué más dice? Por sus llagas, gloria a Dios. Mira qué tremendo. Entonces fíjense que esto es muy importante. Cada llaga que el Señor sufrió en su cuerpo fue para sanidad nuestra. Entonces a través de nuestra fe, nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y eso se tiene que acentuar en nuestro corazón con una firmeza total. Pero en Egipto teníamos obra social. ¿Amén? En Egipto teníamos médico de cabecera. En Egipto teníamos el especialista de la piel, el especialista de la garganta, el especialista teníamos todo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Gloria a Dios. Un día vengo con el pan dulce y Marcela me dice, vamos a tener un bebé. Venía Matías. ¿Para dónde anda Matías? Bueno, venía Matías. Gloria a Dios. Y digo, Señor mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Me volví loco, ¿no? ¿Y qué hago? Gloria. Y no podía hacer nada. Porque a veces no puedes hacer nada, porque Dios te lleva a que vos no puedas hacer nada. ¿Porque es malo Dios? ¿Te está castigando? No, te está enseñando. Te está enseñando. Hermano mío, nunca vi un hospital tan bonito como el de Zárate. Yo no sé en qué condiciones estará hoy, pero cuando nos tocó pasar por ahí, eso era una bendición, hermano. Una bendición maravillosa. Y quienes atendieron a la pastora en aquellos días, hermanos en Cristo, que el Señor ponía allí, gente de Él, una cosa preciosa. Y para nosotros, hoy a lo mejor nos damos cuenta que es hasta normal, eso lo vemos en muchos testimonios de los hermanos, pero en aquellos días era algo nuevo. ¿Y cómo no va a ser nuevo si el camino era nuevo? Yo esperaba algo viejo, pero algo viejo no venía. ¿Pero por qué no venía? ¿Porque Dios es malo? No, porque no viene malo viejo, viene lo nuevo. Entonces, esto se tiene que trasladar a nuestra manera de vivir. Y Dios nos hace pasar por distintos caminos a veces para que podamos comprenderlo, nada más que por eso. Entonces, hermano, esto es muy importante. Mire lo que dice esto acá, acompáñenme. Isaías 12:3. Mire, hermano, Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. La fuente de salvación, ¿quién es? Nuestro Señor. Y el agua que nosotros necesitamos viene de su mano. De Él tenemos que sacar el agua. Ahora fíjense, si nosotros estamos buscando las canillas de Egipto siempre, nunca vamos a reconocer la verdadera fuente de salvación. Y no va a haber gozo. Sacaréis con gozo. Entonces quiere decir que los tratamientos de parte del Señor en este camino nos van a llevar a que se produzca gozo en nosotros. Y ese gozo no necesariamente va a aparecer en nuestra vida por todo lo que tengamos, hayamos obtenido o supimos conseguir, sino todo lo contrario, porque empezamos a apreciar la verdadera fuente de salvación. Mire, ya terminamos con esto, acompáñeme, por favor. Vamos a Judas, versículo 23. Judas, gracias Señor. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros tenéis misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es tremendo. Está hablando de ¿qué? De una ropa vieja contaminada que tiene que desaparecer. Porque si seguimos, cometemos el error de los gabaonitas, que para decir, bueno, vamos a acomodarnos acá, vamos a llevar todo lo viejo. Y es hora de decir, Señor, yo me despojo de todo lo viejo. No podemos vivir en Cristo con la dieta de Egipto, sino que en Cristo tenemos que gozarnos en la verdadera y recibir el agua de la fuente de salvación. Tenemos que vivir la vida distinta que Él tiene para nosotros. Entonces fíjense que esto se da en todos los órdenes de la vida. Es muy importante. ¿Cuánto eran caprichosos en Egipto?
Bueno, acá ya basta, se terminó. Ya no estamos más en Egipto. Acá la cosa cambió. Si nosotros nos vamos, no sé, a Moscú, ahora que está el Mundial nos vamos. Pero ahora no, porque vamos a encontrar alguno que hable como nosotros. Pero si vamos en otra fecha, ¿qué va a pasar? Nos vamos a tener que acomodar y aprender el lenguaje, porque si no ahí nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? En el camino del Señor tenemos que aprender el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe es algo desconocido para nosotros, es algo nuevo para nosotros. Y si nosotros lo anhelamos, el Señor nos lo hará recibir. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano.